pasa? Rock and roll. Pues nada, tíos, es lunes, ya empieza el fresquito y decimos definitivamente adiós al verano y empieza, bueno, pues el nuevo curso con el evento más importante del motociclismo de viajes en España, que es la Asamblea Nacional del Silver Rider Motoclub, que es el motoclub de los lectores de mis libros. Tíos, 170 socios se van a congregar en la Sierra de Gredos el próximo fin de semana. Yo con ellos para acampar, para hablar, para hacer unas rutas, para tal, ¿no? Ya es la tercera Asamblea Nacional que tenemos, de hace 3 años que existe el motoclub y la verdad es impresionante, ¿no? Ver la ilusión con que la gente prepara, bueno, pues el evento, ¿no? O sea, los que estamos en la directiva preparando todo esto y los socios que van a venir y desde luego, como es el único motoclub real de motoaventura, porque hay otros motoclubs, pero digamos que hay más variedad de motos, ¿no? Hay pues motos custom, que en el nuestro también hay motos custom, pero incluso deportivas, pero lo que me refiero es que lo que nos une es el amor por el viaje en moto, por el viaje de aventura. Entonces es el único motoclub puro de motociclismo de aventura, porque existen otros motoclubs y luego existen los que se llaman clubs, que en realidad son empresas privadas, que no son clubs, con socios, con cuotas, con presupuesto, con estatutos inscritos en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, como en nuestro caso, con las, en fin, con todos los predicamentos legales de una asociación cultural, porque esa es nuestra definición legal, asociación cultural, porque además somos el único motoclub de lectores de libros y eso garantiza que los socios no son nunca gregarios, son individuos, gente que lee, o sea, y quien lee es ante todo siempre un individuo. Es difícil tomarle el pelo a un lector, es decir, la gente que lee, yo os lo he dicho muchas veces, está muy bien que veáis los documentales, está muy bien que veáis vídeos, pero leed, ¿no? Mis libros o los de otros autores, porque leed te hace mejor. O sea, yo te garantizo que si tú durante 5 años lees un libro cada 2 semanas, de forma constante, es que acabas siendo una persona distinta y una persona mejor. O sea, en fin, yo ahora veo que mi hijo Alejandro, que tiene 7 años, ya empieza a iniciarse en la lectura, no solamente en las putas tabletas, ni en los ordenadores, en las pantallas, y ha sido gracias al universo Harry Potter, ¿no? Su madre, que Dios la bendiga, le empezó a leer Harry Potter y el niño ya está siguiendo y está leyendo por sí mismo. Bendito Harry Potter. Entonces, ¿por qué es lo que quiere uno? Que sus hijos sean libres, independientes, autónomos, que sean personas responsables, que no se dejen manipular. Y la lectura te ofrece una gran cantidad de herramientas para que eso no suceda. Así que nada, bueno, pues eso, ya tengo ganas de ver a los socios, aunque para mí las asambleas, pues bueno, con la vida ocupada que tenemos, con las responsabilidades familiares, pues siempre, pues bueno, supone una pequeña distorsión, conflicto en casa, porque después me voy de viaje. Ya voy a intentar completar el viaje de la Trópico Polar en el tramo de escandinavo, que es el que me falta para hacer este recorrido de 8.000 kilómetros, una diferencia de 40 grados en latitud, desde el paralelo del Trópico de Cáncer, que está en el 23 grados 66, hasta el paralelo del Círculo Polar Ártico, que está en el paralelo 66, pues son 40 grados de diferencia en el planeta. Es un buen tramo, ¿no? 8.000 kilómetros en línea recta, ¿no? Pues ya prácticamente lo tengo hecho. Me queda la fase escandinava, que es la que tengo que realizar ahora, si el tiempo no lo impide, porque claro, finales de septiembre es una época mala. Bueno, no es que sea mala, pero vamos, puede pasar cualquier cosa en las altas latitudes. Así que bueno, ya lo veremos si lo consigo, pero tampoco vamos a sufrir demasiado. Solo tenemos una semana para completarlo, desde Estocolmo hasta el Círculo Polar Ártico. La moto ya está en Estocolmo
y si lo consigo, pues habrá sido un gran proyecto el que he realizado en este año 2023, en solamente 4 semanas, desde el Sáhara hasta la tundra. Ha sido muy interesante, muy apasionante el poder hacer estos viajes a lo largo de este año por etapas, buscándome la logística de llevar la moto, encontrar algún amigo como Carlos Freire, que entonces hiciera el viaje de vuelta con ella, tal, y eso permite demostrar que un tío casado y con hijos, un padre de familia, pues puede hacerse semejante viaje, digamos, uniendo, bueno, y cruzando. O sea, es que fijaos las etapas, ¿no? O sea, la parte de Marruecos que hice acompañado por los socios hasta Marrakech, después de Marrakech hasta el trópico de Cáncer, en el Sáhara Occidental, después la península ibérica, después los Pirineos y los Alpes, ¿no? Y ahora la parte ya guapa también de la península escandinava, al comienzo del otoño, que ya veremos cómo me la encuentro, con qué dificultades, ¿no? Entonces, pedazo de viaje que he subido los documentales a nomadatv.es. A mí cuando me preguntáis eso, ya os digo, no, ¿dónde? Que ya no estás en la 2, en la 2 se lo ponen documentales, que solamente reponen viejos, porque yo dejé de hacer documentales para 2 en el año 2019, antes de la pandemia. O sea que fue cuando completé mi gran sueño, que era llegar a Mongolia, que lo expliqué en uno de los episodios. Como para mí llegar a Mongolia había sido mi proyecto inicial cuando empecé a viajar en el año 2009, y no se pudo completar, y ya lo había completado, y de alguna forma fue cerrar el ciclo para la cadena pública. Se emitieron series, los programas que ya había hecho en el 2019 se emitieron en 2020 y 2021, y a partir de ahí todos los programas que he hecho en el año 2020 de la pandemia, que me estuve recorriendo España y Portugal, unas rutas cojonudas domésticas que me permitió descubrir mi propio país, eso se emitió en Canal Viajar, se emitió en Canal Odisea, se emitió también en el canal Buen Viaje, en Amazon Prime, y después todos los viajes que he hecho nuevos, los de Marruecos, que ahora hablaremos de Marruecos por el tema del terremoto, y luego la expedición Trajano, 4 temporadas, para mí mi mejor programa, buenísimo. Entonces, quien haya visto Diario Nómada y no esté viendo lo nuevo por no gastarse lo que te cuesta una cerveza, pues yo sinceramente no lo entiendo muy bien, porque por 29 euros todo el año tienes los programas, y los programas son nuevos cada semana, porque claro, la Trópico Polar todavía no se ha terminado, de subir la etapa Aníbal por los Alpes, y todavía quedará lo que vaya a hacer ahora en la península escandinava. En fin, eso os lo dejo ahí. Oye, si no prefieres ver anuncios o ver... claro, pues yo lo digo, es que, macho, si te gustó Diario Nómada es porque conoces la calidad del programa, es decir, cómo está filmado, qué historias se cuentan, y que eso no lo encuentras en YouTube. Entonces, pero bueno, oye, que hay quien prefiere ver anuncios, pues yo lo entiendo. Aquí sois todos bienvenidos para escuchar los charlablogs, no hay problema. Pero hombre, al final, como ocurre con este fin de semana, ¿con qué me quiero yo juntar? Pues con los lectores de mis libros, con los socios, con la gente más íntima de mi comunidad, porque son los que de verdad me apoyan. Entonces, a todo el mundo me encanta que me veáis los vídeos, que los comentéis, no sé cuántos, pero al final, ¿con quiénes estar físicamente? Pues con los que me apoyan. Entonces, hay distintos grados, distintos círculos de cercanía, y suscriptores, lectores, pues son los más próximos. Y a ellos les agradezco especialmente el permitirme, con su apoyo, el poder realizar estos viajes, estas aventuras y demás. Y entre estas aventuras que he podido realizar en el año 2022, que se ven en nomadatv.es, es el regreso cuando abrieron las fronteras, cuando Marruecos reactivó el tráfico marítimo con España, porque se podía ir desde Francia ya hacía tiempo. Pero claro, tú no te vas a ir a Marsella para coger un ferry que tarda 24 horas en llegar a Marruecos, cuando desde Tarifa o desde Algeciras tarda 2 horas. O sea, era una locura ese Marsella. Entonces yo no fui a Marruecos en todo ese tiempo. Pero en cuanto abrieron el tráfico marítimo de los ferries, fui uno de los primeros en salir. Y enseguida ya estaba allí. Y me encontré un país maravilloso, porque llevaban 2 años prácticamente sin turismo y estaban deseosos de recibirte, y habían
lo habían pasado francamente mal, porque Marruecos es un país mucho más pobre que España, y entonces sin el dinero del turismo, pues hay mucha gente que se resiente, ¿no?, económicamente. Y entonces, bueno, pues hice una serie que a mí me gustó mucho, que es la de Marruecos Inusual, porque hice rutas que están completamente alejadas de las habituales, ni las gargantas del Todra, ni Agudal, ni nada, sino que me fui hacia la parte occidental de los Atlas, y fue espectacular, y fue uno de los viajes más bonitos que yo recuerdo, pasando por unos pueblos de adobe en medio de los Atlas, que te plantea ese dilema, ¿no?, de, yo estoy aquí visitando estos pueblos de adobe que no tienen saneamiento, no tienen prácticamente electricidad, y esta gente vive como en la edad de hierro, ¿sabes? Y me dices, hostia, pero al final lo que esta gente necesita es progreso, ¿no? Están ahí en el Atlas como dejados de la mano de Dios, y todavía muy puros, pero al final lo que la gente quiere es progresar, ¿no? Es tener coche, tener agua potable, electricidad, llevar a sus niños al colegio, en fin, estas cosas, ¿no? Que los niños se llevan al colegio, pero no veas en qué condiciones, hay que llevarlos por unas carreteras, unos autobusillos que los recogen, no, todo eso lo estuve enseñando. Bueno, pues ahí es donde ha sucedido el terremoto. O sea, ese terremoto, que ya ha matado a más de 2.500 personas, o sea, que es que se dice pronto, ha sacudido a un país hermano, porque yo entiendo que hay mucha gente que le tenga el gato a Marruecos, porque claro, aquí nos viene lo peor, porque Marruecos tiene un conflicto siempre secular, político con nosotros, por la territorialidad de las aguas, por las ciudades de Ceuta y Melilla, en fin, ¿no? Pero, joder, es como un hermano con el que estás siempre discutiendo por la herencia. Pero no deja de ser hermano. Tenemos una relación con ellos antiquísima, de tires y aflojas, y yo me siento en Marruecos como en mi propia casa. Y yo trato de enseñar ese Marruecos de gente amable y gente buena cuando voy por allí. Y no es publicidad, es decir, a mí Marruecos no me ha facilitado nunca jamás la filmación de un documental. O sea, porque claro, su burocracia, pedir permisos para volar drones, pedir permisos para filmar, bueno, significa meterte en un lío del copón. Entonces yo pues voy allí, filmo, tal, y lo que sí puedo decir es que todas las escenas que yo he filmado son absolutamente reales. Y lo que ha pasado ahora te toca de cerca, porque conoces a esas personas, has estado en esos lugares y también piensas, coño, me podía haber pasado a mí. Pues una de las cosas más heavies que ha sucedido ha sido el derrumbe de la mezquita Tinmal. Los que no hayáis visto el programa en nomadatv.es, pues lo perdéis, porque la mezquita, y ya, sobre todo lo vais a perder ya para el resto de vuestra vida, porque la mezquita ya no va a ser nunca como era. La mezquita Tinmal, buscadlo en internet, la mezquita Tinmal, T-I-N-M-A-L, o Tinmel también se dice. La mezquita Tinmel es una mezquita del siglo XII, que está ahí en los Atlas. O sea, es una cosa espectacular, de adobe, uno de los edificios de adobe más grandes que hay. Y esa mezquita es, junto con la de Hassan II en Casablanca, creo que está, que es un monstruo moderno, pues bueno, juntas es la única mezquita que un no musulmán puede visitar. Entonces, porque tú, salvo por ejemplo cuando tú vas tú no puedes visitar libremente las mezquitas porque no eres creyente. Cuando vas a Estambul puedes visitar la mezquita azul y puedes visitar ahora lo que la han convertido en mezquita Hagia Sofía, pero tienes que respetar siempre los rezos, por supuesto, pero no es habitual poder visitar mezquitas. Bueno, pues la mezquita Tinmal es una de las pocas mezquitas que se podía visitar, y lo relevante es que, y por eso la visité, por eso la filmé. El edificio es maravilloso, espectacular, una cosa apabullante, con una arquería, una cosa muy bonita, hecha todo con adobe. Pues la mezquita era el centro ideológico, cultural del Imperio Almohade. El Imperio Almohade, que surge en el siglo XII, de
allí, de las montañas del Atlas, pues es uno de los grandes imperios marroquíes, porque, bueno, pues yo también explicaba ahí la historia de Marruecos, que eso de que Marruecos existe desde 1956 es una puta patraña. O sea, eso son cosas que se dicen, pues yo creo que para debilitar el valor político, histórico de un país como Marruecos, que es de los más antiguos del mundo. ¿Por qué? Porque tiene autonomía e identidad política desde el siglo VII, o sea, desde el siglo VIII, porque Marruecos no nace como consecuencia de ninguna independencia de Francia, porque jurídicamente lo que Francia y lo que España tenían en Marruecos era un protectorado. No tiene nada que ver con una colonia. O sea, la soberanía de Marruecos y del sultán jamás estuvo en cuestión. Se reconocía esa soberanía y simplemente se asumían una serie de funciones, aunque de facto fuera una colonia, pero jurídicamente nunca se puso en cuestión la soberanía del reino de Marruecos, porque lo que se hacía simplemente era asumir una serie de competencias, representación extranjera, seguridad, tal y cual, pero la fundación de la ciudad de Sidi Ifni, por ejemplo, es como consecuencia de un tratado celebrado entre el Reino de España y el sultán de Marruecos. Y la diferencia, la extraordinaria diferencia que tiene Marruecos con respecto al resto de países del Magreb, como Túnez y como Argelia, es que cuando llegaron los árabes en su yihad en el siglo VII y fueron destruyendo lo que quedaba, los restos del imperio bizantino que estaba en África, pues los árabes llegaron hasta, como digo yo en el programa, que os recomiendo verlo porque se explica todo esto con mucho más detalle, pues cuando llegó el conquistador árabe a la playa del Atlántico, se metió con el caballo hasta los pechos del caballo y se quejó a Dios porque ya no tenía más tierra que conquistar. La escena que también representé en el episodio correspondiente allí en las playas de Marruecos donde acampé, bueno, en fin. ¿Qué ocurre? Que los bereberes, los habitantes originarios de esa región, en Marruecos expulsaron a los invasores árabes. Los expulsaron en el siglo VIII, cosa que no sucedió ni en Túnez ni en Argelia. Y Túnez y Argelia, después de la dominación árabe, política árabe, del califato, fueron ocupadas por el Imperio Otomano, cosa que no sucedió en Marruecos, que mantuvo su independencia y autonomía a lo largo de todos esos siglos, invadiendo sucesivamente con los benimerines, con los almohades, con los almorávides, la península ibérica. Es decir, o sea, Marruecos es más antiguo que España. Es así. Nos guste o no nos guste. Pues yo no entiendo por qué no te va a gustar. A mí es que estas cosas a mí me suda la pera. O sea, simplemente hay que tener un poco de culturilla y entender estas cosas. Por eso hay que ver mis documentales o leer mis libros, pero si no, repiten las consignas, las monsergas simplemente porque te caen mal, pero no son ciertas. Entonces lo importante es conocer los datos, los hechos. Entonces, ¿qué ocurre? Que las fronteras de ese reino o ese sultanato han ido variando, como han variado las fronteras de España y como han variado las fronteras de casi todos los países. Pero el cogollo, el núcleo central, alrededor de las ciudades imperiales, Marrakech, Fez, pues eso siempre ha estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mezquita Tin Mal tiene que ver con nuestro propio pasado, porque los almohades estuvieron en España. ¿Qué ocurrió con los almohades? Pues que, claro, fueron a imponer la ortodoxia, porque claro, cuando los árabes o las tribus, digamos, o bereberes ya islamizadas, porque independizadas de los árabes, iban a la península ibérica, cojones, pues iban todos presos de furor guerrero y de ortodoxia religiosa, pero claro, llegaban al Andalus, hostia, y se vivía de puta madre. Y entonces se acomodaban, se reblandecían.
hostia, si vivía bien, qué tal, con la morita, con no sé qué, no sé cuántos, con tal, no sé qué, y entonces ya no eran tan recios, ya no eran talibanes. Y entonces pues surgía una nueva tribu, más guerrera, más devota, más estricta, y entonces decía, pues vamos a acabar con ese desmadre. Y entonces se iban para Andalus a repartir leña, y eso hicieron los almohades. ¿Y qué les pasó a los almohades? Lo mismo que a todos, que pues que se lo pasaban bien. Y entonces se dejaban cultivar y se dejaban cautivar por el refinamiento, por el arte, por el buen vivir que había aquí comparado con lo que había allí. Y entonces por eso la mezquita Tinmal es un sitio que valía la pena conocer y que ahora se encuentra en ruinas. Y aquellos que habéis hecho el módico pago de 2,9 euros, que es lo que te cuesta una cerveza, habéis podido visitarla y verla como era. Y algunos habéis podido ir a verla realmente después de ver mi documental. Lo que os ha pasado, como le pasó a mi amigo Carlos Freire, es que yo la vi como era originariamente, pero cuando ellos llegaron se la encontraron llena de andamios porque la estaban restaurando y no pudieron entrar. Y con esos andamios es con los que se ha derruido, porque ha sido ahí prácticamente el epicentro y porque es un edificio de adobe del siglo XII. Así que he sido de los últimos en poder ver la mezquita Tinmal. Os recomiendo que lo busquéis en internet a ver qué diablos es eso y por qué me parece que es tan importante, en verla como era originariamente, sin andamios, y verla por dentro, porque la pudimos filmar y tal. Y yo, bueno, no sé si alguien tiene la más mínima curiosidad después de haber oído esta charla, yo os recomiendo que entréis en nomadatube.es, que vayáis al programa Marruecos Inusual y busquéis el episodio La Mezquita Tinmal para ver cómo era un edificio que ha desaparecido. Bueno, eso si queréis, ya podéis hacer lo que os salga, ya sabéis, como os digo siempre, pero, oye, para mí la cultura es lo más bonito porque nunca te sacia. Siempre quieres saber más y siempre tienes hueco para saber más. Anda, muchachos, que ya estoy llegando. Venga, hasta otra.